Vamos a dar inicio. Mi nombre es Alvin Estrada. Me pueden encontrar como @adawolf en virtualmente cualquier lugar. Es mi usuario predilecto. El día de hoy vamos a hablar sobre WebAssembly. En todo, en todas partes y al mismo tiempo. ¿Alguien sabe la referencia o alguien entiende la referencia? En todo, en todas partes al mismo tiempo. ¿Alguien vio la película? ¿Sí? ¿Alguien vio la película? ¿Sí? Genial. Vale. Vamos a proceder. Les dejo este pequeño QR para que lo puedan escanear. QR trae, trae un poco de información al respecto mío y trae información al respecto de la charla. Voy a utilizar la versión web, ya que estamos hablando, perdón, te lo voy a mostrar aquí para que lo puedan copiar. Voy a usar una versión web de mi charla, ya que el día de hoy pues estamos hablando de WebAssembly y pues muchos de lo que les quiero mostrar pues corre sobre un explorador y vamos a ver un poco al respecto en un momento. ¿Ya están bien? ¿Ya pudieron escanearlo? Va. Ese es un Linktree, ahí pueden encontrar distinta información y están los slides del día de hoy. Vale. Vale, perfecto. La charla del día de hoy empieza en 1951 con Assembly. ¿Alguien ha programado en Assembly aquí? ¿Sí? ¿Para qué han utilizado Assembly? A ver si nos dice aquí el caballero, su nombre. Desarrollo de core bancario. ¿Por allá atrás? ¿Perdón? ¿Una página web? Ok. ¿Por aquí también escuché a alguien en Assembly? Microcontroladores. Perfecto. Justamente tres utilidades con las cuales podemos usar. No he visto lo de páginas web con Assembly, la verdad. Me gustaría echarle un ojo. Y ahora les pregunto, ¿por qué Assembly? ¿Por qué usan Assembly para eso? Por ejemplo, para el core bancario, caballero. ¿Por qué usar Assembly? ¿Y por qué Assembly, no otro lenguaje más moderno? Más comercialmente antiguo, estoy hablando de los años 70. Y ahí entró el COBOL y hicimos toda la transformación a Assembly en el COBOL, que es lo que está ahora. Genial. Justamente muchas de las personas pues, que llevan tiempo programando, o como lo dice ya, nuestro compañero también, que han estado programando con microcontroladores, pues usan Assembly. Y hay algunas razones específicas para usar Assembly. Principalmente es un lenguaje de bajo nivel. Yo creo que ya mucho lo suponemos o lo asumimos. Principalmente está diseñado o se diseña para una arquitectura en específico. No todo de Assembly es igual. Hay algunas instrucciones de Assembly que dependen de la arquitectura en la cual estemos trabajando. Y normalmente lo usamos cuando necesitamos eficiencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un lenguaje a bajo nivel, estamos interactuando, a poco estamos de interactuar con bits directamente, o interactuar, mejor dicho, con los fierros directamente. De la forma que se mira Assembly es un poco como esto, arcaico para algunos, pero básicamente trabajamos con registros y movemos bits de un registro a otro. Y otros puntos como para hacer saltos de una sección del código hacia otra, para manejar o para hacer el control del flujo del software. Como ya lo dice el caballero aquí también, esto evolucionó 20 años aproximadamente en el futuro, pues se creó C por las personas de Bell Labs. C pues también traía sus bondades y distintos problemas que buscaba solucionar. Pues principalmente se le conoce a C como uno de los lenguajes más comúnmente adoptados y que usamos hoy en día. Una gran cantidad de software está escrito en C. ¿Alguien conoce software escrito en C o ha utilizado recientemente software escrito en C? Yo creo que la mayoría, Windows, por ejemplo, la pantalla azul del viernes seguramente estaba escrita en C. C pues ya se mira un poco como esto, ¿sí? Más compacto, un poco más legible, tal vez no muy legible para aquellos que no estamos acostumbrados con este tipo de sintaxis, pero ya está diseñado para que brinde más valor, para ser más ágil. 20 años en el futuro, sabe JavaScript. ¿Alguien conoce qué empresa hizo JavaScript? Netscape, sí. ¿Y saben por qué nació JavaScript? ¿No? JavaScript pues, vino principalmente a suplir una necesidad, ¿sí? Fue creado el mismo año que fue publicado Java. Se sabe de que JavaScript pues, fue creado en algunas pocas semanas por uno de los ingenieros de Netscape. Y pues la idea de la empresa, pues, ponerle JavaScript era porque querían un poco de ese hype. ¿Sí? Pónganle JavaScript porque así como Java es famoso, nuestro lenguaje también va a ser famoso. ¿Ok? Ese mismo año
en 1995, fue publicado Internet Explorer. Muchos sabemos de que en aquel tiempo pues Netscape era el browser predilecto. Entonces Internet Explorer sale y con el afán de pues quererse hacer con el mercado, pues dice, también adoptemos JavaScript. Nosotros también queremos ese feature. También debemos de poder ser capaces de correrlo. Y pues palabras más, palabras menos, eso nos trae al día de hoy, donde tenemos JavaScript casi en cualquier lado, ¿verdad? ¿Alguien programa en JavaScript aquí? ¿Sí? Bienaventurado sea. Y JavaScript pues se mira como esto. Está inspirado en varios lenguajes, como lo puede ser C. Por eso es que la estructura pues es basada en branches, guarda la misma estructura de funciones y ya es un lenguaje con el cual la mayoría nos encontramos un poco más familiarizados, más legible, como dicen algunos. Y pues bueno, ¿por qué tanto? Y ver esto y por qué esta clase de historia, Alvin. Y es aquí donde les quiero llegar a un poco más actual, 2013, ASM.js, ASM.js. ¿Alguien autorizado escuchó de esto? ¿No? Esta fue una iniciativa para el poder convertir a JavaScript en un target de compilación. ¿Qué es lo que se buscaba hacer aquí? Poder correr código que no fue diseñado para correr sobre un browser, sobre una plataforma altamente performante. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Diseñaron este subset de JavaScript. Entonces, permitían a los lenguajes como C precompilar hacia este lenguaje, algo que ya pueda ser interpretado por el browser. Entonces, nosotros podíamos ejecutar distintas funciones, como dice aquí, un subset de, y la idea era poder permitir a código que estaba estáticamente tipado, como lo es C. Cuando hablamos de estáticamente tipado es que si le ponemos un tipo a una variable, ese tipo se mantiene durante el ciclo de vida de esa variable, o al menos de forma sencilla, esa podría ser la explicación. Y ese subset es como esto. Se dan cuenta, pues parece JavaScript, pero hay cosas que no solemos usar en JavaScript, ¿sí? Como principalmente el uso de memoria, el por qué usamos pipes cuando definimos una variable, que es principalmente para que esa variable se guarde en un byte, o mejor dicho, en una cadena de bits, para hacerlo más, ¿cómo podemos decir? Más performante, mejorar el performance de la misma, que no tuviese que manejar tipos tan complejos. Y bueno, y de ahí sale una charla que si pueden, véanla. A mí me gustó mucho y fue mi inspiración para crear esta. Se llama El nacimiento y la muerte de JavaScript. Si la pueden ver, les recomiendo, sería como la precuela de esta charla. Y pues bueno, eso nos lleva al día de hoy, ¿sí? Otros años en el futuro, a WebAssembly en todas partes y al mismo tiempo. Vamos a escapar esta parte. Y vamos a pasar a la parte 1 de la charla. Ya pasamos la introducción, un poquito de historia. Y la primera parte es el everything, el todo. ¿Y qué creen ustedes que es ese todo? ¿Sí? Pues principalmente WebAssembly, un par de años después de ASM.js, es publicado. Principalmente WebAssembly pues, es concebido como un formato binario, principalmente un formato binario para una máquina para una máquina virtual de pila, una stack-based virtual machine. ¿Alguien conoce qué es una máquina virtual de pila o una máquina de pila? ¿Alguien sabe qué es una pila? Básicamente una máquina de pila es una máquina que se encarga de ejecutar instrucciones basados en una pila. Las instrucciones llegan a una pila, instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4, y él comienza a leerlas de esa forma. ¿Sí? Básicamente, de forma sencilla, eso podremos decir que es una pila. WebAssembly está basado en una máquina virtual de pila. Y principalmente esa máquina de pila fue diseñada para brindar portabilidad, para brindar seguridad y para brindar un formato eficiente tanto en tamaño como en tiempo de carga. Es un formato binario, el cual se supone que, o se busca que sea más fácil de leer y más eficiente de ejecutar. Cuando comenzamos a trabajar en WebAssembly nos topamos con cosas como esto, .wat. ¿Sí? Un .wat no es nada más que un WebAssembly text file. ¿Sí? O es el formato, la extensión que tienen los archivos de WebAssembly. Un módulo de WebAssembly escrito en Wat se mira como esto. ¿Sí? La sintaxis es una sintaxis, es syntax, creo que le dicen, y lenguajes como lo puede ser Lua, si no estoy mal, lo utilizan. Se pueden ver, esto parece un stack, porque se dan cuenta está el módulo, que es la parte más externa. Adentro del módulo pues tenemos distintos imports y tenemos una función. ¿Sí? Esta función la vamos a exportar como Hello World. ¿Y qué es lo que va a hacer en esa función? Pues va a llamar a
a una función ya predefinida llamada printString y le pasamos qué es lo que queremos que imprima. Pero, curiosamente, ese printString, ¿de dónde creen que viene? Viene de un import del environment. Entonces, ¿qué es lo que plantea hacer este pequeño modelo? Este pequeño modelo dice, yo tengo este texto y quiero que lo imprimas, pero no me importa cómo lo imprimas. Solo dame una función y yo te lo mando para que tú lo imprimas. ¿Sí? Entonces, nosotros desde un sistema externo o desde alguien que esté controlando este módulo, nosotros le podemos decir, mira, aquí está tu función para imprimir. Esta función imprime un archivo, esta función imprime internet, esta función imprime en un API, lo que yo quiera. Tú solo encárgate de mandarme el texto que yo te pedí. Entonces, de esa forma, pues vamos modularizando lo que estamos buscando. Este módulo, como ya se los dije, lo único que hace es imprimir un texto. Si tienen preguntas, por favor, levante la mano y en cualquier momento las podemos atender. Ya vimos el formato de texto y ahora tenemos el formato .wasm o el WebAssembly Binary File. Cuando ya compilamos ese módulo que acabamos de escribir, pues se convierte en un archivo binario con este formato. Este formato, pues, se plantea de que sea compacto y eficiente. Como lo dije al principio, tanto su representación de tiempo de carga y ejecución. Portabilidad es otro de los features que se concibió al momento de crear WebAssembly. ¿Sí? ¿Y por qué la portabilidad? Recordemos el ejemplo básico de un código escrito en C o de una función escrita en C. Si nosotros queremos ejecutar esta función en un sistema operativo, ¿sí? Nosotros podemos hacer lo siguiente, nosotros lo precompilamos hacia WebAssembly. ¿Sí? Si se pueden ver, tenemos ahí el comando utilizado, el cual utiliza un target como WebAssembly 32. Vamos a ver, creo que sí, con esto pueden poner. Entonces, si se dan cuenta, pues compilamos nuestro .c con un target de WebAssembly, utilizando el compilador de C, el CLang, y esto nos da un archivo .wasm binario. Entonces, ¿qué se supone que hagamos acá? Bueno, pues tenemos distintos runtimes, WebAssembly Runtime, un runtime escrito para Linux, un runtime escrito para Windows y un runtime escrito para Apple. Podríamos tener runtimes escritos, por ejemplo, para un microcontrolador, vamos a entrar más adelante. Y la idea es de que este código pues corra sobre estos pequeños runtimes sobre nuestras máquinas. Para los que están familiarizados con algo, por ejemplo, como la Java Virtual Machine, pues se les hará muy familiar esto. Es el mismo concepto, crear un formato de código intermedio, el cual puede ser fácilmente interpretado por un runtime. ¿Sí? Escribimos una vez y ejecutamos donde querramos. Portabilidad. Modelo de seguridad. Este runtime, pues no solamente se encarga de ejecutar, también se encarga de definir un perímetro para este módulo. Si se pueden ver, aquí tenemos la representación de un módulo, no muy amigable, por cierto, encapsulado por un runtime de WebAssembly. O esa es la representación. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, imagínense que descargamos un módulo de C, por así decirlo. No estamos seguros si ese módulo es seguro, no estamos seguros de si ese módulo fue construido por una persona confiable, por así decirlo. Nosotros lo podríamos ejecutar en un entorno aislado o en un sandbox, como se les gusta utilizar, para verificar cómo es que este se comporta y establecer distintos parámetros. Módulo, yo sé que te encargas de imprimir un texto, por ende no te voy a dar permisos de escribir archivos, no te voy a dar permisos de conectarte a la red. ¿Sí? Yo ya tengo un runtime que me permite establecer ese conjunto de permisos, o ese perímetro, mejor dicho, a lo cual yo quiero acceder, minimizando el riesgo. O al menos así es en la teoría. Lenguajes que al día de hoy compilan a WebAssembly: C, C++, Go, Java, Kotlin, Python, PHP, Ruby, Rust, Scala, Swift. Casi que la mayoría de los lenguajes que ustedes se puedan imaginar compilan hoy en día WebAssembly. ¿Y por qué creen que la mayoría de estos lenguajes compilan al día de hoy WebAssembly? ¿Alguien que tenga una idea por lo que ha escuchado? ¿No? Mencionen, no tengan miedo de equivocarse, ¿sí? o a brindar su opinión. Algunos, recuérdense que tenemos sticker para que gusta responder esta. ¿Por qué creen de que utilizamos? Dime. ¿Perdón? Porque son tipados, no solamente por tipados. Porque son lenguajes compilados. Python.
un lenguaje enfocado más a código binario. Vamos a intentar darle un poco de sentido. Toma un sticker y si los puedes dar a los demás, te lo agradecería a las dos personas que respondieron ahí atrás. Pues principalmente pensemos de que tenemos un nuevo runtime, ¿sí? Tenemos una nueva plataforma que lo que nos propone es ejecutar módulos en un área segura, ¿sí? Un sandbox, como le dicen ellos, portable, rápido. Principalmente esto cuando nació pues fue diseñado para el browser, ya vamos a ver eso en un momento. Y si se dan cuenta tenemos lenguajes como C o C++, que en la práctica pues a muchos de nosotros puede que no nos guste C++. ¿Alguien aquí le gusta C++? ¿Sí? ¿Solo uno? ¿No le vamos a dar sticker a él? ¿Sí? Pero piensen, hoy en día la mayoría de nosotros los developers programamos en algo más divertido, como Python o Kotlin, o incluso algunos ya nos estamos metiendo Rust. Pero hay una gran cantidad de librerías, hay una gran cantidad de código que ya está escrito en C, ¿sí? Hay una gran cantidad de usos para los cuales C es tal vez no la mejor opción, pero es una de las mejores opciones, o ya tenemos una solución escrita en. ¿Y quién ha pensado en reescribir algo que está escrito en C para pasarlo a JavaScript? ¿Sí? Yo creo que algunos lo hemos pensado por acá, tampoco les voy a dar stickers si pensaron eso, pero no suele ser una buena idea terminar escribiendo todo un código, toda una base de algo que ya está optimizado aquí, que haya funciones aquí, a otro lenguaje que no fue diseñado para eso. Entonces nosotros, con este modelo, nosotros podríamos tomar una librería, un módulo escrito en C, lo empaquetamos, definimos su perímetro, va a tener estos accesos y le decimos a JavaScript, aquí hay un módulo de WebAssembly, ejecútalo o mándale estos parámetros y obtén lo que él te devuelva. Ok, perfecto, él ya sabe cómo mandarle data y recibir data. Entonces yo no me tuve que preocupar por tener que reescribir todo ese código, tal vez tuve que hacer algunas adaptaciones, pero esa base de código ya está hecha, yo la puedo adaptar. Eso entre algunas otras soluciones. Al día de hoy, pues como su nombre lo dice, WebAssembly, pues fue diseñado principalmente para browsers o para la web. Es ampliamente soportado, principalmente en los softwares, en los browsers más conocidos, como lo puede ser Firefox, como lo puede ser Chrome o como lo puede ser Edge o Safari. Aquí tenemos una pequeña tabla de soportes en cuanto a los features. No voy a entrar a detalle a estos features, pero podemos ver una amplia adopción de los mismos en distintas versiones de cada uno de los browsers, ¿sí? Para poder ejecutar lo siguiente. Cada uno de estos pensemos que son features necesarios para correr distintos tipos de módulos, como lo puede ser operaciones de volcado de memoria, garbage collector. Por ejemplo, este feature es necesario para que nuestros módulos de WebAssembly puedan correr lenguajes que usan garbage collector. Por ejemplo, aquí tenemos las llamadas de colas, etcétera. O por ejemplo, incluir soporte para 64 bits o para integer de 64 bits adentro de JavaScript utilizando WebAssembly. Estos básicamente son features soportados al día de hoy, así como por ejemplo la llamada de threads. Y esto es un trabajo que está constantemente y actualmente aún se está desarrollando, el terminar de crear features para complementar el soporte. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos visto? ¿Sí? ¿Nadie se ha perdido? ¿Nadie se pregunta aquí, ¿para qué me metí a esta charla? ¿No? Vale. Vamos a intentar ir un poquito más rápido. Ahora vamos a la parte 2, everywhere, ¿sí? En todas partes. Ya les dije que podemos correr WebAssembly en Chrome, Firefox, Safari, etc. Y aquí tengo un pequeño ejemplo, corriendo de WebAssembly. Tenemos un módulo escrito en TypeScript, módulo sencillo que lo que hace es ejecuta la función Fibonacci. Tenemos aquí el mismo código creado en WAT o compilado a WebAssembly. Se pueden ver, parece como que estuvimos leyendo assembly. Un pequeño index.html que simplemente es lo necesario para cargar la librería el módulo que se creó y lo ponemos en ejecución. Y puedo ver aquí los números de Fibonacci, ¿sí? Si yo hiciese una modificación, por ejemplo, quiero que en vez de que me retorne B, siempre me retorne el número 22. Veo aquí que ya me cambió. ¿Sí? Miren, la constante que se está retornando. Y si lo ejecuto ahora,
pues todos los números de Fibonacci pasaron a ser 22, excepto el primero. Este es un pequeño ejemplo de que si dieron cuenta, hice todo esto en la web en tiempo real. Edité código, la función, la misma construcción de este sitio, porque no lo hace automático, pues ya está diseñado para tomar el código, compilarlo a WebAssembly y ponerlo en ejecución, ¿sí? De una forma sencilla. Y no solamente puedo ejecutar, vamos a ver. Y no solamente puedo ejecutar estas cadenas de Fibonacci en la web. Y es ahí donde entramos a otro pequeño concepto, que es WASI, WebAssembly System Interface. Al día de hoy pues se está planteando cambiarle un poco el nombre, porque ha cambiado el scope, pero esta es la idea al día de hoy, 2019. WebAssembly pues principalmente define cómo los módulos de WASI define cómo los módulos de WebAssembly se van a interactuar con el sistema host. Por ejemplo, con el sistema operativo, con el microcontrolador o donde lo estemos ejecutando, y los componentes u otros módulos, ¿sí? Es básicamente un estándar que nos dice cómo vamos a ejecutar estos módulos para que puedan interactuar entre sí o puedan interactuar con un host, ¿sí? El día que se hizo la publicación de WASI, Solomon Hykes, ¿alguien conoce quién es Solomon Hykes? ¿Ninguno? ¿Por ahí atrás? ¿Solomon Hykes? ¿Perdón? Así es. Sticker para el caballero. Solomon Hykes fue uno de los contribuidores iniciales que crearon Docker, ¿sí? Y él dice lo siguiente: si WebAssembly y WASI hubieran existido en el 2008, posiblemente no hubiéramos necesitado crear Docker, ¿sí? Así de importante es. WebAssembly en el servidor es el futuro de la computación. Al menos palabras suyas. Una interfaz de sistema estandarizada era lo que hacía falta. Y esto lo hace en respuesta a otro tweet de Lynn Clark, en donde ella hace pues público el WASI, WebAssembly System Interface, para podernos permitir ejecutar WebAssembly fuera de la web, ¿sí? Obviamente este tweet pues hizo bastante sonido en la comunidad. Se pueden ver, tienen 852 retweets, 2.255 likes. A la fecha de tomado de estos, si no estoy mal, fue hace 2 meses que tomé este screenshot, y esto fue en marzo 27 de 2019. WASI o WebAssembly System Interface pues define lo siguiente: un modelo de componentes. ¿Cómo se van a crear esos componentes? Básicamente es un contenedor para componentes. Cuando digo contenedor no me refiero a los contenedores que conocemos hoy en Kubernetes o eso, sino algo que lo contiene, ¿sí? Que contiene los módulos u otros componentes que interactúan a través de las interfaces. Los módulos, como los que ya vimos, algo que imprime una función, algo que interactúa con un componente, un driver para Bluetooth, etc. Y crearon otra vez otro término. Vamos a ver muchos términos que comienzan con W también. WIT, que es WebAssembly Interface Type, o un tipo de interfase. ¿Para qué nos sirven estos? Pues bueno, principalmente pensamos que es un lenguaje de descripción, un IDL, un Interface Description Language, que provee un formato amigable para los developers para describir cómo son los imports y los exports. Un import, por ejemplo, si recuerdan en el módulo primero que vimos, es aquello que obtengo del exterior. Por ejemplo, una función que me ayuda a mí a imprimir a un archivo, una función que me ayuda a mí a devolver un dato hacia la web, o un export, por ejemplo, puede ser las funciones que yo doy o los datos que yo doy. Por ejemplo, el módulo podría estar exportando un texto, el módulo podría estar exportando una función también, que lo que realiza es una tarea específica como sumar 2 números, o como lo puede ser en la Fibonacci. Un export podría ser la función de Fibonacci, ¿sí? Imports y exports, entradas y salidas. Y esto pues creó distintos proposals. ¿Cuáles son esos proposals? Pues son propuestas que ha creado la comunidad de esas interfaces para que se puedan comunicar con estos elementos. Algunas de las principales son entradas y salidas estándar, I/O, relojes, sistemas de archivos, creación de números random, pool de conexiones, sockets, command line interface, machine learning, crypto, logging, HTTP, SQL, key value, pub sub, messaging, blob storage.
Entonces imagínense que tenemos imports para poderle proveer a nuestros elementos de WebAssembly estas distintas capacidades. Le podemos proveer a nuestro elemento de WebAssembly, accede a archivos, accede a entradas y salidas estándar, accede a un archivo, accede a un número random que se generó en el kernel. No sé si alguno tendrá conciencia, pero generar un número random es algo bastante complejo y útil, ¿sí? Complejo principalmente porque algo random como tal en una computadora es muy difícil de conseguir. Hay muchas técnicas que se utilizan para generar un número de verdad random. Entonces hay hardware específico para generar esto. Entonces, ¿por qué no proveerles un acceso a ese hardware a un módulo de WebAssembly? Machine Learning, por ejemplo, proveerle a mi módulo de WebAssembly la posibilidad de acceder a una tarjeta gráfica, por así decirlo, para que ejecute un modelo. HTTP, poderle proveer a mi módulo de WebAssembly que lo único que hace es imprimir hola mundo, una salida HTTP. Así cuando yo voy hacia KCD Lima diagonal WebAssembly, ahí voy a poder ver mi hola mundo. ¿Por qué? Porque WebAssembly se lo está mandando y él te dice, no me importa a quién se lo mandes, aquí está. ¿Sí? Entonces él se lo da y el sistema por afuera pues ya tiene toda la lógica para hacer esa conexión a HTTP. Todo eso que ya tenemos lo podemos reutilizar y solo tenemos nuestro módulo en medio que es el que utiliza todas esas conexiones. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, otra vez por favor coméntenme. Aquí tenemos otro proposal que es un world o un mundo. ¿Qué es un world? Es una colección de interfaces. Básicamente aquí se crea un cloud core, un world de cloud core, que es básicamente un mundo core para la cloud, que tiene distintos imports. Por ejemplo, lo que utilizaríamos en un componente cloud normalmente, key values. Por ejemplo, leer de una base de datos basada en llaves, acceder a archivos blob, manejo de mensajes como lo puede ser colas con Kafka, por ejemplo, SQL, ejecutar comandos, el runtime config, que el mismo módulo pueda configurar su runtime. Yo necesito esto runtime. Ah, perfecto, configúralo. O incluso el acceso a llamadas HTTP. Dime. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, un archivo de imagen, ¿podría abrirla, o sea, automáticamente o tendría que mandar otra palabra? Si quieres un archivo o una imagen, hay múltiples formas de hacerlo, pero por ejemplo la forma más conocida pues, podría ser que le digas, aquí está tu interfaz al módulo para que puedas acceder a mis archivos. ¿Sí? Y yo te doy permisos para que accedas a la carpeta 1, la carpeta 2, la carpeta 3, por ejemplo. Entonces él ya a través de esa interfaz se va a poder conectar y hacer eso. ¿Perdón? Pues esta interfaz básicamente, escribes un documento como esto en tu módulo y aquí le dices, a esto puedes acceder. Si quieres crear una, puedes crear tu interfaz específica para tu sistema en sí. Vamos a entrar un poquito a detalle al respecto en un momento. ¿Te parece? Y así es como la representación que le quise dar. Imagínense de que esto es un módulo de WebAssembly, ¿sí? Que se está ejecutando en su runtime, empaquetadito, entradas y salidas, bien bonito, ¿sí? Ahora imagínense múltiples módulos de WebAssembly conectados entre sí, haciendo funcionar un sistema como tal. Un pequeño módulo que lo que se hace se encarga de los logs, otro pequeño módulo que se encarga de ejecutar un modelo de inteligencia artificial, otro pequeño módulo que se encarga de la conexión HTTP para poder responder a un cliente, etc. Todos interactuando en un ecosistema modular, ¿sí? Aquí piensen de que al día de hoy el estado del arte, por así decirlo, es como que estuvieran construyendo con Legos. Tengo mi módulo que hace esto, tengo mi módulo que hace esto, tengo mi módulo que hace esto y los compongo, ¿sí? Componentización creo que se llama la técnica. Y podemos irlos elevando. Ese pequeño sistema que yo hice, pues otra vez es un módulo que puede ser parte de un módulo más grande, ¿sí? Como toda la infraestructura de mi organización, por ejemplo. Cada uno de ellos encargado de una tarea en específico y que se ejecutan sobre un mismo runtime, el cual les provee las reglas básicas de ejecución. ¿Cómo vamos con tiempo? Perfecto. De esto, pues, ya hablamos un poco de la teoría, ya hablamos el por qué, cómo, qué es lo que está en mente de los creadores o de las personas que contribuyen a. Ahora vamos a ver un poco de los proyectos. A salida de eso, pues, salen distintos proyectos alrededor de WebAssembly. Uno de ellos es WASMtime, que es un runtime, principalmente. Es un runtime para módulos de WebAssembly. Ustedes lo pueden correr en
en casi que la mayoría de los sistemas operativos famosos. Tenemos a otro runtime llamado Wasmer, es otro sabor de runtime también, con su propia organización y un equipo totalmente detrás de él. Runtimes que no solamente son para correr en host, tenemos algo como Wasm Edge Runtime, un runtime para WebAssembly diseñado específicamente para correr en el Edge. ¿Alguien sabe qué es el Edge? ¿Sí? Por ejemplo, un microcontrolador es el Edge, ¿sí? Está en el borde, ¿sí? En el borde de nuestra arquitectura, por así decirlo, de cara al cliente, podríamos decir. Un microcontrolador, una pequeña computadora que esté accesible, o sistemas, como su nombre lo dice, que están en el borde de la conexión, principalmente de cara al cliente. Y la mayoría de estos sistemas pues, no son altos en cuanto a recursos, necesitan ser eficientes en cuanto al uso de recursos y en cuanto al uso de consumo de energía. Como ya lo vimos, un microcontrolador, un sensor, etcétera. Aquí tenemos un pequeño ejemplo también en la web de cómo se ve Wasmer. Ustedes podrían entrar a la página de Wasmer y lo que tienen es un prompt muy parecido a POSIX, en donde ustedes pueden ejecutar distintos comandos. Y esto se ejecuta totalmente adentro de la web, corriendo a través de un runtime. Si tienen los slides, desde los slides pueden acceder y hacer pruebas. Vale. En base a esto y a todo lo que ya vimos, esta es una definición que a mí me gusta darle a WebAssembly ya con todo lo que entendimos y al día de hoy, ya pensando desde que nació a lo que tenemos al día de hoy. Para mí, WebAssembly es una colección de estándares, ¿sí? Que ejecutan código a velocidad casi, o mejor dicho, casi cercana a la nativa. ¿A qué me refiero a nativo? Si escribo en C y lo ejecuto en una máquina, esperaría de que mi módulo adentro de WebAssembly se ejecute a una velocidad muy parecida. En una forma portable y segura. Yo puedo tomar ese módulo y me lo llevo de Windows, me lo llevo a Mac. Debería ser portable. Segura. Yo establecí de que este módulo no se puede conectar a archivos en el directorio diagonal etc. No se puede conectar archivos en el diagonal var o únicamente se puede conectar archivos en diagonal opt, por ejemplo. ¿Sí? Yo establezco ese conjunto de recursos. Y no solamente para acceder a archivos, también, por ejemplo, el uso de memoria. ¿Cuánto de memoria quiero que uses? ¿Cuánto de CPU quiero que utilices? ¿A qué quiero que accedas o qué quiero que puedas hacer? ¿Nos estamos agotando la batería? Solo esperemos que no da pantallazo azul. Vale. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Quién quiere stickers? Sí, ahí sí todos, ¿verdad? Vale. Vamos a la última parte, o casi la última parte, que es al mismo tiempo, all at once, ¿sí? Y en esta parte es en donde, ¿quién vio la película? ¿De todo en todas partes al mismo tiempo? ¿Sí? ¿Solo 1, 2, 3, 4? Vale. En esta parte, pues, para los que vieron, pues necesitamos hacer algo ilógico, por así decirlo. ¿Quién haría esto en una charla, por ejemplo? Podría ser prepararnos, abrir nuestro tercer ojo. Hay ojos para los que quieran, así que por favor ayúdenme para esta parte de la charla. Tomen un ojo y pasen los siguientes. Si quieren, si no... Bueno, si quieren, si no, no van a poder entender esta parte si no tienen su tercer ojo abierto. Mientras se van preparando, voy a ir iniciando. Y aquí es en donde, pues, principalmente esta sección está llena de distintas demos creadas, pensadas en WebAssembly. Al mismo tiempo, dice que podemos correr el juego de la vida. ¿Alguien ha escuchado el juego de la vida? ¿The Game of Life? ¿Ninguno? Vale, hoy lo van a ver. Game of Life, pues es simplemente un pequeño juego que no tiene jugadores. Se juega a sí mismo. ¿Sí? El cual corresponde entre distintas celdas, las cuales viven o mueren dependiendo de su ecosistema. Si hay una celda, por ejemplo, aquí este es un estado estable, por así decirlo, pero esta celda de aquí vive o muere dependiendo del estado de los que estén alrededor. Esta celda vive o muere dependiendo del estado de los que estén alrededor. Y hay distintas reglas que podemos escribir. Estas reglas están escritas acá. Y de esta forma, pues puedo correr un pequeño juego adentro de WebAssembly. Si no queremos ejecutar The Game of Life, pues podemos ejecutar SQL, ¿sí? O, en su defecto, SQLite.
¿Alguien sabe en qué está escrito SQLite? ¿Ninguno? SQLite está escrito principalmente en C. Tomamos C, lo pasamos por un compilador que soporte un target de WebAssembly, le ponemos HTML, CSS para que se mire bonito y ejecutamos SQL desde nuestro browser nativo. ¿Sí? Todas las tablas, todo lo necesario está corriendo en mi browser. Vamos a ir un poquito más rápido. ¿Alguien ha utilizado Blazor? ¿Blazor? ¿Uno por allá? ¿Alguien más? Ahí sí tenemos un poquito más. Para los que no lo saben, Blazor hoy en día pues también corre sobre la web. Es un framework, por así decirlo, creado por Microsoft, basado principalmente en C#. Y lo que nos permite Blazor es poder llevar ese código de C# y poderlo ejecutar también en el browser. Los ingenieros de Microsoft tuvieron que usar WebAssembly para poder hacer esto posible. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos un pequeño Hello World escrito en Blazor con el típico contador que corre gracias a WebAssembly. O sea, aquí no, para así decirlo, este código no es JavaScript por detrás de, sino que se escribió en una base de C# y eso se compiló a algo que se puede ejecutar de esta forma. Puedo hacer cosas más interesantes, como por ejemplo el manejo de SVGs. Al día de hoy pues hay una cantidad de código escrito ya para manejar SVGs, ¿sí? Y yo puedo reutilizar ese código y llevarlo a la web sin tenerlo que reescribir en JavaScript. ¿Alguien ha usado Flutter? Flutter, qué buenísimo, todos ustedes tienen stickers. Flutter pues es básicamente un framework para la creación de aplicaciones que sean compatibles en distintos browsers, en distintos dispositivos, o como lo quieren decir hoy, el cross-site. Tenemos aquí una pequeña vista, por así decirlo, escrita en Flutter 3, para así decirlo, y esta pues es totalmente soportada y ejecutada adentro del browser gracias a WebAssembly. ¿Sí? Flutter ya soportaba la web, pero hicieron la implementación en WebAssembly con la búsqueda de mejorar el performance dentro de y la compatibilidad. Machine Learning, ¿alguien le gusta el Machine Learning aquí, la inteligencia artificial? ¿Alguien ha creado algún modelo o algo por el estilo? ¿Sí? Para el récord, todos han creado modelos acá. Hace algunos años, el equipo de TensorFlow pues anunció este backend llamado el backend de WebAssembly para TensorFlow. ¿Cuál es el objetivo? Poder correr modelos escritos en TensorFlow adentro del runtime de WebAssembly. Llama 2, corriendo en un browser en la web. Este Llama 2 pues, fue principalmente diseñado pues, para escribir pequeñas historias. Vamos a ver si ejecuta. Once Upon a Time, A Little Boy Named Timmy, etcétera, etcétera, etcétera. Y este modelo no ejecuta en un dispositivo, sino que se ejecuta en la web gracias a WebAssembly. Gaming, ¿sí? Yo creo que aquí la mayoría, si no han hecho modelos, al menos han jugado algo en su vida. El famoso y conocido 3 en línea, creado, si no estoy mal, este fue creado en C# y compilado con WebAssembly. Algo un poquito más interesante, tal vez el famoso Asteroids. Soy malísimo en Asteroids, por cierto. Y no solo eso, también Unity. ¿Alguien ha escuchado sobre Unity? ¿Sí? El famoso motor para videojuegos. Al día de hoy soporta WebAssembly para poder correr nuestros videojuegos escritos en Unity sobre la web. Vamos a pasar ya a la última parte porque tenemos poco tiempo. Pero rápidamente, Photoshop ya soporta su versión web gracias a WebAssembly. Una pequeña función en AWS gracias a WebAssembly. Server-side. Al día de hoy podemos ejecutar modelos de WebAssembly en Nginx. Serverless, como lo dijo Solomon Hykes, aquí haciendo un poquito de seguimiento. Si lo pueden ver, léanlo, pero básicamente aquí dice, WebAssembly no va a reemplazar a Docker, no se supone que reemplace a Docker, sino de que complemente lo que estamos haciendo. E incluso habla de un futuro soporte de WebAssembly adentro de Docker. Eso fue en el 2019. Hoy en día, WebAssembly ya es soportado adentro de Docker de forma beta, si no estoy mal.
Entonces ya podemos correr esos módulos que creamos en WebAssembly adentro de Docker, o gracias a Docker. Kubernetes, pues también podemos ejecutar módulos adentro de Kubernetes usando este proyecto, Crosslet. Más Lambda Functions, más en el Edge. Por ejemplo, aquí podríamos seleccionar una foto y mandarla para que la modifique y la ponga en blanco y negro. IoT, lo que hablábamos hace un momento, y aquí solo les voy a robar un poquito de tiempo con la parte de Prime Video. Este es un caso que me gustó mucho y está basado en la aplicación de Prime. ¿Alguien ha usado Prime Video? Sí, va. The Voice, ¿verdad? Genial. Principalmente creada en C++ y JavaScript. JavaScript principalmente para la interacción con el usuario y C++ para la creación de todo la comunicación con el hardware o el backend, por así decirlo. Pero esto se dieron cuenta los ingenieros de que no les daba mucha flexibilidad. A muchos ingenieros hoy en día tampoco no les parece mucho C. Entonces tenían problemas para poder avanzar en la implementación e incluso enviar updates hacia sus equipos. Entonces, ¿qué hicieron? Reimaginaron la arquitectura como lo siguiente: una máquina virtual de JavaScript y una máquina virtual de WebAssembly, en la cual corremos nuestros módulos. Nuestra nueva máquina de WebAssembly corre las tareas críticas, por así decirlo, como es manejo de escenas, renderizado, etcétera. Y nuestra página o nuestro sitio de WebAssembly, pues básicamente es la aplicación que está de cara al cliente. ¿Qué nos da esto? Nosotros podríamos actualizar solamente esta sección de WebAssembly sin tocar esto, de una forma modular. Nosotros le enviamos, mira, ya tenés todo el ecosistema, ya tenés el runtime, aquí está el módulo, mira, reemplázalo por lo que quiero que hagas. Reemplaza el render, reemplaza la animation, reemplaza el scene por esta nueva versión. Ah, perfecto, dámelo, yo lo voy a ejecutar. Nos minimiza ese footprint al momento de enviar una actualización, por ejemplo, una aplicación como esta. Y casi para terminar, una cadena de compilación, por ejemplo, para llevar código escrito en X lenguaje hacia su formato binario nativo para poder ser ejecutado en un dispositivo IoT. Una demo, si gustan, la pueden ejecutar siguiendo estas instrucciones. Y pues mi demo, ya que se nos estamos quedando sin tiempo, es la creación de la dona, o el bagel, si han visto la película, corriendo en WebAssembly, adentro de la web, en todas partes y al mismo tiempo. Muchas gracias.